Muchas personas también pues, que ven en esta Santísima Trinosofía un manual completo sobre lo que serían distintos rituales en grados masónicos. Es que, claro, es que este libro pudo haber creado escisiones de logias diferentes a la masonería, pero tomando en base el propio libro. Hablando de símbolos masónicos, aquí aparece otro, que además lo tenemos en la esquina superior derecha, que es el pavimento mosaico, que es como se llama, ¿no? Esto que representa siempre estas dualidades, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y justito después, debajo de este pavimento mosaico, aparece por fin el iniciado. O sea, esta es la representación de ese profano que va a emprender estas 12 pruebas, ¿no? La Santísima Trinosofía es un recorrido iniciático, son claves para hacer este camino de lo profano a la sabiduría. Y según tengo entendido, el libro triangular es algo así como una especie como de grimorio, ¿no? Un grimorio mágico donde vendrían las fórmulas para alcanzar físicamente, ¿no?, la inmortalidad. Bueno, Luz, estamos aquí otra vez en el búnker. ¿No te parece raro estar aquí en un garaje hablando de misterios? Hombre, garaje y hablando de misterios, yo creo que es algo como que siempre, no sé, yo lo he visto en varias películas, pero bueno. Bueno, el misterio nos persigue. Aquí Sí. para apagar las cámaras tengo que agarrar un hierro porque la electricidad estática me corrompe los Me archivos. has dejado loca a mí con eso. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema extraño, ¿no? Porque tiene que ver con un gran alquimista, el conde Saint-Germain, y uno de sus libros, aunque realmente la gente confunde mucho las autorías de Saint-Germain sobre los 4 o 5 libros que hay por ahí. Algunos no son de Saint-Germain y se le atribuyen, como el libro de oro, por ejemplo. Pero hoy vamos a hablar de la Santísima Trinosofía. Hace unos meses hice un videoprograma analizando toda la Santísima Trinosofía, los capítulos. Pero lo que no analicé fue la portada. Y eso es interesante, eso es lo que hoy nos traes, aparte también de muchas otras cosas relacionadas con el aspecto de Saint-Germain. Pero, antes de centrarnos directamente sobre la Santísima Trinosofía, coméntanos, ¿por qué te interesa este asunto? ¿Por qué la figura de Saint-Germain es algo que has decidido investigar? Bueno, pues porque realmente es que es uno de los grandes misterios que tenemos. O sea, ¿quién era realmente o quién fue este señor? Y hay tanta mitología, hay tanto misterio a su alrededor que si te gustan los enigmas, te tienes que fijar pues en esta figura central que es Saint Germain. O sea, un señor que realmente, bueno, pues no se sabe, ya de entrada no se sabe a ciencia cierta en qué año nació, porque hay una horquilla de 20 años que no estaba muy clara. Tampoco se sabe, o se dice que su padre pues pudo ser un príncipe, el príncipe Rákóczi de Transilvania, pero que era un hijo no reconocido y que por eso... También dicen que pudo haber nacido en España. Bueno, es que hay tantas cosas. Lo cierto es que fíjate que lo llegaron a él, lo llegaron a arrestar. Y claro, lo que dijeron de él era, bueno, este señor que viene vestido con ropas tan lujosas, pero que no nos dice ni quién es ni de dónde viene. O sea, es que es todo un misterio y muy, desde luego, totalmente ligado al mundo del esoterismo. Y la obra que hoy traemos es la obra más compleja que tenemos sobre el esoterismo actualmente. Es muy, muy compleja. Todos los códigos que tiene, ya empezando, como tú dices, desde este frontispicio con el que abre el libro de la Santísima Trinosofía, y que está lleno de símbolos, y para los que nos gusta el mundo de lo simbólico, pues claro, esto es una maravilla. Sí. Hay que decir a la gente que hoy no nos vamos a centrar tanto en la historia y el aspecto de Saint Germain y todo lo que pasó, porque ya hemos hablado mucho en Gran Misterio de esto, sino que nos vamos a centrar en el simbolismo, en el por qué dejó estos códigos en la Santísima Trinosofía. Santísima Trinosofía, y también en un libro triangular, que es muy importante ese libro, porque nos deja unos códigos que aún no se han descifrado en las últimas páginas, que parece que son la clave
en la Santísima Trinosofía. Es que hay una simbiosis entre los dos libros. Pero vamos a empezar. Venga. ¿Qué te parece analizar los elementos que tenemos en la portada de la Santísima Trinosofía? Vale, pues mira, el libro de la Santísima Trinosofía, que, bueno, como tú muy bien has apuntado, hay un poco también de debate de si lo escribió él, no lo escribió él. Hay una corriente que dice que sí que lo escribió él, otra que dice que fue Cagliostro, que además fue el fundador de la masonería egipcia cuando estaba cautivo en Roma, ¿verdad? Por la Inquisición, fue cautivo. Entonces dicen que quizá fuese él. Y luego hay una tercera vía, que yo creo que es la más interesante, que dicen que efectivamente sí que pudo ser el manuscrito de Saint Germain original, pero que durante esta estancia en cautiverio, porque además empieza el libro hablando de un cautiverio, pues pudo ser Cagliostro, que era muy aficionado al todo el tema egipciaco, pues metiera algún tipo de cosas. Y claro, la portada ya o sea, los dibujos de la portada con la que se abre este libro ya es tremendo. Hay que mencionar que se alude a la hipótesis de que no fue escrito por Saint Germain simplemente porque es tan complejo que una persona no puede escribir algo así. No puede dibujar ni escribir algo así. Pero los defensores de Saint Germain te van a decir otra cosa. Claro. Te van a decir que un señor que era políglota, que hablaba 8 o 9 idiomas, no sé cuántas lenguas, perfectamente, pues Escucha, entonces... Es que sale aquí escritura cuneiforme. Claro. Y hay escritura en otros idiomas hecha al revés, Sí. saltándose algunas sílabas, como dejando un código. Sí, porque él le gusta... aquí... Hay códigos en los que vamos a ver, por ejemplo, sustitución. Él quitaba vocales en algunas palabras, en algunos conceptos muy puntuales, quitaba las vocales y entonces las vocales las sustituía por un sistema de puntos. Bien, eso por una parte, lo que tú dices. Luego tenemos, por ejemplo, cosas del Corán, pero escritas en hebreo, Sí. en lengua hebrea. En fin, lo que dicen es que realmente hay, dentro de este libro, habría un libro oculto que serían estos 40 textos que se suponen que son, digamos, las enseñanzas más espirituales y que están ocultas bajo todo este sistema de cifrado tan complejo y que une tantísimas técnicas como las que estamos diciendo, la sustitución, el espejo, el mezclar alfabetos, etcétera. El Sí. contenido del libro nos habla de... Hay como más de 10 capítulos donde se menciona una serie de pruebas. Pruebas que el iniciado debe superar para llegar a algo. Y ese algo es hipotético porque utiliza la metáfora, el símbolo, para ocultarlo. Yo lo que he investigado es que lo que hay detrás de este libro es una única prueba que consiste en saber quién descifra el código para meterse en los iniciados de Saint Germain. Es algo así como una logia, como la prueba para ver quién entra en la logia. Igual que hacen los hackers con Cicada, Sí. que son pruebas en internet para ver quién puede descifrarlo y contactar con ellos. Es como un filtro. Desde luego, pues oye, está curiosa esa teoría, porque el libro son 12 pruebas que se corresponden con los 12 signos del zodiaco, que a su vez hace particiones cuaternarias cada una de estas particiones se corresponden con una fase alquímica. Entonces tenemos el nigredo, tenemos el albedo y tenemos por último el rubedo, que sería la piedra filosofal, pero esto es alquimia del alma. Esto hay que dejarlo claro, que no es que vayamos a transformar los metales en oro físicamente tal cual, sino que estamos hablando en un plano simbólico, y entonces sería el tema de la iluminación, que es lo que se pretende, ¿no? Muy bien. Pues ahora nuestro gran editor Messi va a poner en pantalla una imagen, que es la portada, que ha trascendido sobre este libro, y vemos el primer símbolo. Vemos una especie de ave que está mirando hacia la derecha y está en una especie de pedestal. ¿Qué nos puedes contar de este símbolo? Sí, mira, como lo vamos a ir viendo así un poquito todo esto, tengo que decir que está partido, si lo partimos en 4, esta portada, arriba tenemos lo que sería el origen divino,
Abajo Vale. tendríamos una piedra cúbica, aunque esto vamos a hablarlo un poco más adelante. A la derecha tendríamos todos los símbolos que van a aparecer a la derecha, simbolizarían el esfuerzo, la superación de la dualidad y este camino de realmente el aprendiz, el iniciado, el que se va a iniciar, o sea, pasar del mundo profano al mundo iniciático. Y en la izquierda tendríamos el camino ya del maestro, el camino a través del estudio y de la purificación, quien alcanza la iluminación. Entonces, este ibis, que realmente es un ibis, aparece este pajarito, simbolizaría el vuelo del alma. Sería algo así como haber alcanzado la total sabiduría. Eso es lo que significaría. Luego, si nos vamos un poquito más abajo, debajo de este ave tenemos una palmera y hay así como una especie como de jarrita, ¿no? Sí. Bueno, pues esto sería en alquimia, la jarrita sería el mercurio y la palmera pues tendría que ser también algo así como la elevación hacia lo espiritual. Lo que me llama la atención de estos dos símbolos es que tienen mucha carga egipcia, realmente. Claro, por eso lo decía lo de Cagliostro, que decían Claro. que igual a lo mejor Cagliostro aquí había metido la pluma. Pero es que también dicen, es que eso es muy complejo, Es porque mucho. Cagliostro, en algunas ocasiones, el propio Saint Germain también podría haber sustituido a Cagliostro y en otras no. Como que la figura de los dos son muy parecidas. Y esto se ve cuando hubo un exilio, porque lo buscaban como espía, Sí. lo querían arrestar, y se llamó el conde de Surmont. O sea, fue cambiando de nombre constantemente en la historia que al final su propio nombre se coloca trocitos en personajes históricos. Algo que pasó con Fulcanelli, Sí. que también Fulcanelli, este gran alquimista, quizás no fue una persona, fue un grupo de personas. Se supone que fue un grupo de Por eso a personas. donde quiero llegar es que vemos una connotación de Cagliostro, de los egipcios y de culturas muy base. Es muy importante. Pues es que, claro, Bueno, esto todavía está sin descifrar. No de hecho, sabemos realmente. el icono de abajo parece una pirámide vista desde arriba. Sí, mira, tenemos también, aparecen, siguiendo el orden este, aparecen también los 4 elementos, ¿verdad? Tenemos ahí el fuego, el aire, el agua y la tierra. Otro símbolo súper, vamos, símbolo totalmente egipcio, es que aparece una figura humana con el anca, que es la llave de la vida. Sí. Es una alusión clara a la inmortalidad. Si bajamos un poquito más, vamos a ver una inscripción que tenemos aquí, hace apelación a la intuición y dice, hágase la luz. Y después pasaríamos a la parte de abajo del todo, hay algo así como si fuera una representación de la piedra cúbica. Pero ojo, porque como estamos hablando de simbolismos, Sí. pues hay diferentes interpretaciones. Porque esto también, esta parte rectangular que estamos viendo, también puede significar, digamos, que la muerte del maestro cuando ya se va a convertir en algo superior. O sea, digamos que sería toda la muerte del aprendiz, del profano, del aprendiz, de las diferentes etapas de este recorrido iniciático para ya convertirse en un ser superior. O, como digo, la piedra cúbica. En este símbolo, yo lo que conozco, hace referencia a la última enseñanza del sabio. Cuando el sabio muere, la última losa que se coloca en su tumba, en términos alquimistas y un poco más relacionados con esto, sería el mármol. Y nos habla de cómo se cierra una etapa para empezar otra. Claro. Es el símbolo rectangular de la vida después de la muerte. Claro, es que si nos fijamos en la portada al completo, estamos viendo que la parte de la derecha es esa parte como más del camino iniciático, donde uno ya muere y ya entramos en la parte izquierda, que sería esa en la que ya el maestro ha alcanzado lo que tú estás diciendo, la sabiduría última y esta piedra está final. entre medias. Claro. Está entre la izquierda y la derecha, en el centro. Claro, es la transición. Exactamente, sería ahí ese punto, que además está alineada
con el triángulo, Hombre, claro, que tenemos aquí, que es el tetragramatón, que bueno, pues es el triángulo divino, ¿no? Y ujú, estaría ahí alineado, que también pues tiene su simbología, claro, claramente. claro, la A ver, pirámide del destino, ¿no? claro, El sí, se ojo la ha que todo lo llamado, ve. el ojo que todo lo ve, se la ha llamado de muchas maneras. Aquí concretamente la inscripción que contiene es el nombre oculto de Dios, el tetragramatón. Tetragramatón. A nivel también un poco más de, quizás masonería, ese triángulo, ese Mm, ojo del destino, también a veces se ha representado con una G, sí, como Gadú, que sería Gadu, Dios como el gran, arquitecto. sí, Gadu Y, es el gran arquitecto del mm, universo y y a- la G simboliza diferentes es cosas. que a veces la G no es una G y es una espiral. Y lo aluden a que esa espiral es el número áureo, porque con el Ujú, número áureo la naturaleza crea. ¿Y qué mayor arquitecto hay que la propia naturaleza? ujú, Eso sería un poco también otra interpretación, ya que la naturaleza utiliza el número phi como el ujú. número áureo, Sí, sería en esa espiral de Fibonacci, para crear lo que vemos como las espirales. Los girasoles tienen las espirales perfectas, la concha de un caracol, por ejemplo, mm. las propias galaxias siguen un número y ese número es el gran arquitecto, que a veces se confunde esa G y es una espiral, pero bueno, es otra historia. Sí, bueno, la G masonería, realmente hay personas que dicen, bueno, es que la G es de God en inglés, Bueno, eso pero no, para lo tiene más que ver, superficial. sí, pero bueno, son interpretaciones que hay, tiene que ver más con la gnosis, con el genio, Mm, ¿no? Con el espíritu, sí, eso mm. sería el simbolismo de la G, Lo que está claro es que es suprahumano, está por encima de lo físico. sí. Por eso Ujú. flota la pirámide en el billete de $1. Por eso lo de arriba se separa de todo lo demás. Pero bueno, vamos a continuar, porque si no, esto se vuelve más largo. Claro, ¿no? En masonería, tener este Gadu, ¿no? El Gadu, ellos dicen que es la forma, nombrando un gran arquitecto del universo, es la forma también de no focalizar en una sola religión para que no haya problemas entre los masones, que pueden ser gnósticos o pueden ser musulmanes, cristianos, católicos, lo que sea, ¿no? Rosacruces, Es lo que efectivamente. quieras. Claro. Luego, mira, fíjate, hablando de símbolos masónicos, aquí aparece otro, que además lo tenemos en la esquina superior derecha, que es el pavimento mosaico, que es como se llama, ¿no? Esto que representa siempre estas dualidades, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Ujú, Y justito después, debajo de este pavimento mosaico, aparece por fin el iniciado. O sea, ujú. esta es la representación de ese profano que va a emprender estas 12 pruebas, ¿no? Para, a través de esta transmutación, a través de esta alquimia del alma, pues conseguir la iluminación. Y bueno, pues aquí lo tenemos en una postura, la verdad es que bastante curiosa, porque si nos fijamos parece que tiene las piernas como que no son muy normales, porque una es como si estuviera, la pierna derecha la tiene como si estuviera torcida, ¿no? Entonces, bueno, habla un poco también de esa dualidad, ¿no? Paso hacia adelante, paso hacia detrás. Parece como que está tirando o haciendo fuerza. Sí, exactamente, de una columna. Mm, Esto además aparece una de las columnas, aparece más abajo. Luego tenemos aquí esta conjunción mística, estamos aquí ya continuamente hablando de los opuestos, que yo creo que también por eso hay esa representación de las dos piernas que no están, o sea, el pie está en una posición antinatural en el iniciado, ¿no? El pie de la derecha. Pues siguiendo con esta oposición de los opuestos, tenemos el siguiente círculo, o sea, el siguiente símbolo, que es un círculo, que es una yod y aleph, ¿no? Que igualmente es esa conjunción mística de los opuestos. El siguiente símbolo, el que tenemos debajo. Bueno, pues mira, este a mí me gusta mucho, tengo que decirte, me gusta. Tenemos dos alas y tenemos en el centro un globo. Claro, dices tú, bueno, ¿y esto qué significa? Pues mira, es lo que se conoce como el globo alado. Y el círculo que tenemos, esta esfera que tenemos en el centro, realmente es el plomo. Y el plomo es lo que todo profano tiene que, primero, si se va a iniciar, tiene que dejar los metales considerados plomo, que es un metal bruto, un metal sin valor, un metal pesado,
Y de hecho es que cuando decimos, joder, esto es un plomo, ¿no? Pues ese concepto. Y simbolizaría todo lo terrenal, es lo que el iniciado tiene que dejar cuando sí quiere alcanzar la iluminación, todas las cosas que le pesan, todo lo terrenal. Y las alitas, pues lógicamente son ese espíritu, ¿no?, que se está liberando precisamente de ese plomo. Y esto es lo que simboliza el globo alado, que es un símbolo muy bonito. Es un símbolo que se parece mucho al disco solar egipcio y también a la diosa Isis. Claro, Tiene es unas que semejanzas. Claro, es que cuando lo veáis, lo estáis viendo, todo te va a recordar muchísimo a Egipto, hay muchos símbolos. Luego, fíjate, el último de los símbolos que tenemos ya al final, que está en la cuadrícula de abajo, en la derecha, aquí tenemos cuatro partes, ¿no? Tenemos una repetición del pavimento mosaico, tenemos una letra B, la tenemos aquí. Esta letra B es la Boaz, que es una de las columnas de los templos masónicos que simbolizan la fuerza. Este rayado que tenemos así, ¿qué dirías tú? Bueno, ¿y esto qué es, no? Bueno, pues esto realmente hace alusión a la Tierra, porque en la época en la que nos estamos moviendo, la Tierra se representaba así con este rayado. Y luego tenemos una inscripción aquí que lo que nos está diciendo es: el reino pertenece a Dios. Y esta inscripción, que parece que no tiene importancia, sí tiene mucha, porque realmente como está mezclando la cábala y la alquimia, ¿vale? Hay que recordar que la cábala y la alquimia son dos de los elementos de la Santísima Trinosofía. Bien, entonces todo esto, este cuadrito que tenemos aquí dividido en 4 a su vez, lo que nos quiere decir es que siguiendo todo este camino, con esa fuerza, la fuerza del profano, de alguien que realmente quiere superar, tiene el espíritu de superar las pruebas, que son muchas y complicadas, de superar la Tierra, de poder superar también la dualidad de estos opuestos, y pensando que además el reino pertenece a Dios, logrará una transmutación exitosa. Ese es el simbolismo de esta pieza. Este último cuadrado, que se divide en 4, es la pieza que inicia todo lo demás. ¿Por qué? Porque si tú en el centro de esos 4 cuadrados empiezas a hacer la espiral que hemos dicho antes, empiezas a cubrir todo el cuadro desde abajo. O sea, es la pieza que inicia todo el dibujo. Y es interesante por ello. Además, Claro. porque, como bien has dicho, mezcla los 4 elementos, Claro. que son la materia prima, faltando uno. Nos falta el éter. Falta el éter, que es lo que mueve todo. Pero es la materia prima para generar cualquier cosa. Y es interesante la lectura que le has dado a esta portada. Sí, luego realmente hay un montón de símbolos en cada una de las partes, ¿no? Que él va, este iniciado empieza haciendo este recorrido por diferentes pruebas, y también siempre termina con una lámina, con unos dibujos, haciendo un poco pues alegoría a lo que se está escribiendo, o sea, de lo que está relatando. Parecen muchos símbolos que va como recolectando el iniciado en toda la travesía de los 12 capítulos. Está la espada flamígera, siempre le acompaña una especie de copa, y los elementos forman parte del subtítulo de cada capítulo. Tenemos tierra, agua y de fuego. Claro, y él empieza con la rama dorada, un ramo dorado, que eso es una reminiscencia de Virgilio, porque lo utiliza como protección. ¿Vale? Coméntame un poco más eso. Sí, aparece la Eneida de Virgilio y es una protección, esa rama dorada, como para entrar a hacer unas pruebas y poder ir caminando teniendo la protección de los hados. Entonces recoge ese elemento simbólico del ramo dorado, que es lo que le va a proteger. Aparece sí también la espada flamígera, la laguna, que es muy importante, porque la laguna pertenece a una de las fases de la alquimia. A ver, entendiendo como esta fase de lavado y purificación en la que nos encontraríamos en el albedo. Mientras que, por ejemplo,
otra de los momentos primeros que sabes que se va hacia un volcán, ¿verdad? Pues esa se correspondería a esas fases, aparte de con me parece que es con Aries, con el símbolo zodiacal de Aries, correspondería a la fase de calcinación, putrefacción, etcétera, que sería la primera de las fases alquímicas, que es el nigredo. Claro, esto simbólicamente, ¿qué significa? Pues significa que uno se tiene que despojar de cosas como, por ejemplo, el ego, tiene que despojarse de las vanidades y de todas esas cosas que pesan en el alma, que pesan en el espíritu, para convertirse en una, incluso también es una forma de desaprender, ¿no? Lo aprendido, para estar abierto y a través de estas pruebas empezar a alcanzar la iluminación, que es de lo que se trata. Lo que nos dejó, ante muchas cosas, los manuscritos del Mar Muerto, del Qumran, son las enseñanzas gnósticas que precisamente hablan de eso. O sea, el primer credo y más importante del gnosticismo es que hay un mundo material que seduce a la persona y evita que trascienda lo espiritual, que investigue y que la sabiduría vaya por delante del propio cuerpo. Es como que ¿para qué estás en la tierra si no es para buscar el sentido de las cosas? Pues mucha gente utiliza el apego del yo para vivir y morir sin haber trascendido en esa última pregunta. Estamos aquí para intentar responder el todo. Pero el gnosticismo dice, cuidado, porque todo esto va a hacer, todo lo material va a hacer que no sigas investigando. Es complejo, ¿eh? Esto es difícil. Sí, pero es lo que veo yo con lo que tú acabas de comentar. Es muy complejo y desgraciadamente vemos a muchas personas que nos han hecho la pregunta primordial. Es, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy yo aquí? O sea, ¿qué es lo que yo quiero dejar o para qué he venido, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues luego haya personas que anden a la deriva, ¿no? En unas cosas y otras por no encontrar eso, el sentido de la vida. Y ya en última instancia, quien no encuentra el sentido de la vida, pues decide game over. ¿Tú crees que el sentido de estos libros, como la Santísima Trinosofía de Germain, es intentar dar un paso más allá y no quedarnos con ¿cuál es el sentido de la vida? Sino, vamos a descubrirlo y esto es lo que he encontrado, que es lo que ha dejado en el libro? Yo creo que si fuera eso así, no sería tan críptico. ¿Por qué? Ese es el sentido de la vida, la respuesta más difícil del mundo. Encontrar la iluminación, no sé, yo creo que hubiera sido algo un poco más práctico y no lo hubiera encriptado tanto, ¿no? De todas formas, como bien sabes, en muchas culturas hay muchos textos, porque esto de abandonar, digamos que desprenderse de los apegos, desprenderse de la tierra, de todo lo que nos ata para encontrar algo superior y una iluminación, es una constante en muchísimas culturas y en muy diferentes cultos y religiones, ¿no? A ver, yo creo que se hubiera querido que... No me rompas el romanticismo de lo esotérico. ¿Qué va? Si le da más, le da mucho más. No sé. A ver, esto no está escrito para todo el mundo. Porque de entrada, tú te pones a ver el libro de la Santísima Trinosofía, te lo lees. Que te quedas igual o peor. Y es que, o sea, dices, pero vamos a ver, esto es una fumada tremenda, o sea, no estoy entendiendo nada, o sea, hay que tener hay que tener mucha intención de querer leérselo y también hay que estar manejando algunos códigos para poder entender un poquito. O sea, es un libro muy críptico, es un libro cortito, porque son solo 96 hojas, pero madre mía, qué bien aprovechadas. Yo conocí a una persona que llevaba estudiando la cábala 50 años aproximadamente. Y te diría que no sabía. Me dijo que no sabía nada, Claro. que estaba como al principio. ¿Por qué? Por la complejidad que requiere su estudio. Y el estudio de este libro no es hacerlo solo con este libro, es tener textos de todo tipo, sobre todo en las últimas hojas. Las últimas hojas parece que inventa un código, como una especie de idioma que nadie sabe el porqué. Se relaciona con un libro que te he dicho antes, Sí. que es el libro triangular de Saint Germain, pero que de entre todos los símbolos que tienen ambos libros, hay uno que rompe todos los esquemas, y es el símbolo del dragón al final de la última página. ¿Qué hace ese dragón ahí?
Hay quien dice que tiene vínculos con la antigua Transilvania, porque hay una Sí, leyenda que nos sí, dice... sobre el dragón, sí, que Ujú, es como de una estirpe que nacieron, sí. ujú. ¿Y? Pues que me parece que ese símbolo está fuera de contexto con respecto a los dos libros, como que es un símbolo diferente a todo lo que nos ha tratado. Y eso me llama, es una inquietud que tengo. ¿Y podría ser una especie de firma? Hombre, si firmas con un dragón, es curioso. ¿No? Es curioso, sí, sí, sí. No sé, podría ser una firma con bueno, dejo este símbolo y este soy yo por el tema del origen, de dónde proviene, ¿no? Ujú. No sé, no lo sé. Pues que esto es todo un misterio. Hay historias de una cueva, los Solomonari, Ah, una, sí. una estirpe de unos... bueno, es una leyenda, que nos habla de unas personas que se metían dentro de una cueva seducidas por un diablo. Y el diablo, durante 9 años, les Mm, iba instruyendo. Y de ahí salían los Solomonari. Pero eso es otra historia. Lo que pasa es que también tenían como símbolo el dragón, pero es que el dragón es arquetípico y universal. efectivamente, Mm, claro. No, no, pero está curioso. De todas formas, los dos libros son bastante diferentes en cuanto a cuál es el propósito del libro, mm, porque la Santísima Trinosofía es un recorrido iniciático, son claves para hacer este camino de lo profano a la sabiduría. Y según tengo entendido, el libro triangular es algo así como una especie como de grimorio, mm. ¿no? Un grimorio mágico donde vendrían las fórmulas para alcanzar físicamente, ¿no? La inmortalidad. Es un poco más práctico para fabricar algo. Este es como más metafísico. Claro, exactamente. Pero el otro es como, vamos a fabricar un objeto, pero para hallar los materiales se parece mucho a la carta de Aristeo a su hijo, que le dice en la carta que el primer elemento físico y real de la piedra filosofal es eso que está en el ambiente los primeros días de primavera. Es ese rocío que está en los bosques que se recoge con un frasco. O sea, sí que hay elementos menos simbólicos, pero más directos. Pues ahora que dices eso, sabes que hay una población en Toledo que se llama Talavera de la Reina. Bueno, pues dentro de esa comarca hay un pueblo en el que precisamente recogen ese rocío, ¿vale? Y ellos lo que hacen es como que con ese rocío se tumbaban, además para recibir ese rocío como un baño purificador e incluso también como si fuera un baño para provocar la fertilidad, o sea, para que las personas fueran más fértiles y las mujeres se pudieran quedar embarazadas y tal, ¿no? Pero me ha hecho gracia porque se recogía y además se bañaban en ese rocío tan especial. O sea, fíjate cómo al final ese tipo de tradiciones, ¿verdad? Que esto es lo mágico y lo más maravilloso que a mí me gusta dentro de lo que es la antropología, cómo en sitios tan sumamente dispares y diferentes, pues desde lo que tú estás diciendo, o un pueblito perdido en una comarca talaverana, cómo tienen esas tradiciones. Qué curioso. Eso me parece, vamos, Es que la tradición antigua sigue en los pueblos, como un claro. remanente. Mm. Hoy la ciencia y la tecnología ha matado la alquimia, pero recordemos que la alquimia fue la base de la ciencia de ahora. Claro, exactamente. Mm. Pero yo creo que hay un resurgir, ¿eh? Ah, sí. Yo sí, yo creo, mira, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando del capítulo de Gilma? Pues en el finales del siglo XIX, esa tensión que había entre la ciencia, ¿no? Pero un momento muy especial, era realmente cuando se había descubierto pues, cosas tan importantes como los rayos X, etcétera. Y había esa tensión entre el positivismo científico y el resurgir del ocultismo. Yo creo, Iván, que estamos en ese punto ahora mismo. O sea, pasados los siglos, ha pasado el siglo y en otro contexto, pero también todo esto de la IA y todo lo que está generando, los miedos que están generando las inteligencias artificiales, el tema de los satélites, si vamos a volver o vamos a ir por primera vez, vamos a volver a la Luna y todas estas cosas, también están haciendo que haya un resurgimiento de cosas esotéricas y la gente empiece a desarrollar un pensamiento mágico que quizá en épocas anteriores, hace 2 o 3 décadas, perdón,
quizá las tenía un poco aparcadas. Y en cambio ahora hay ese resurgimiento. Y veo también que hay un poco también esa parte de resurgimiento espiritual, de buscar el sentido de la vida y de buscar esa trascendencia, más que a lo mejor en épocas en las que hemos estado a nivel global más estables. Claro, claro. Es que la gente ve estos temas de esoterismo como si fuese, Cosas de brujitas. sí, y cosas así, pero realmente es el tema del autodescubrimiento Exacto. interno de la persona individual, que luego lo compartes con otros afines, sí, pero esto es buscarte a ti mismo y seguir un camino que es muy alejado de la tecnocracia en la que vivimos. Del ruido, Ujú. exacto. No, y además es que si tú eres capaz de mejorarte a ti mismo, sí o sí va a repercutir en las personas que están a tu alrededor. Claro, es que esa es la pregunta, o sea, mejorarse a sí mismo. ¿Cómo? ¿A nivel espiritual? ¿A nivel de ser mejor emprendedor? No. O sea, hay cosas que olvidamos Mm. y son estas. Que alguien muy sabio o grupos de personas en la antigüedad pues dejaron plasmados a nivel críptico, porque Ujú. era la forma que tenían para transmitir algo tan complejo. Claro. Y volviendo a la Santísima Trinosofía, porque nos estamos desviando un poco y está bien, porque al final es filosofía. Esto nos abre un poco la mente a nivel filosófico porque es reflexionar del por qué hacían esto. Volviendo al libro, esas 12 pruebas. Quien quiera verlas, a ver, las expliqué en detalle. No vamos ahora a ir punto por punto, porque si no sería... Dejaré el enlace en la caja de comentarios. Las 12 pruebas. ¿Cómo alguien pudo escribir esto en cautiverio? ¿Cómo? Sin materiales de referencia, en la teoría más aceptada, porque a lo mejor no fue así. Pero imagínatelo que lo escribía bajo cautiverio. ¿Tú crees que es posible hacer esto así? Yo No, creo que no. no. Aquí habría un texto previo en el que ya se había trabajado todo esto. A ver, yo soy de la opinión de la hibridación de este texto que tenemos. O sea, como Fulcanelli, un grupo de personas. Efectivamente. Es que es imposible. Sí, porque si no es imposible. O sea, toda la complejidad, a ver, tú no puedes estar en una celda, que además encima todos lo sabemos, o sea, para poder tener creatividad y para poder estar escribiendo, poder estar haciendo cosas, tenemos que tener las necesidades básicas cubiertas, Claro. porque es que si no estás pensando en a ver si te traen el mendurugo de Claro, pan y no te muerde una rata. en no No morir. son las mejores condiciones Claro. para ponerse a escribir todo esto. Yo creo que, claro, por supuesto, yo es que estoy convencida de que el texto efectivamente es de Saint Germain. Lo único que, bueno, pues este señor puso pues alguna cosita, alguna pinceladita por ahí. Esto tenía que estar de antes. ¿De dónde sacó Saint Germain la inspiración para esto? Eso ya es otra cosa, claro. Bueno, dicen ¿De dónde que recogió todo esto? Cuando murió Saint Germain, hay textos bastante contundentes que dicen que lo vieron en logias de masonería. O sea, después de la muerte hay masones que veían a Saint Germain en las logias. Como que o bien falseó su muerte porque estaba siendo perseguido, Sí, como espía se lo querían cargar, o tomó otra personalidad y se dedicó plenamente en las logias y en el estudio para sacar cosas así, aunque él ya era versado en esto. bueno, hay parte de la masonería actual que considera a Saint Germain el jefe de todos los masones. Y de hecho tuvo mucha influencia en diferentes, pues eso, en diferentes sociedades secretas. Mira, yo cuando empecé a ver que muchos dibujos de la Santísima Trinosofía están escritos en sumerio antiguo, yo dije, aquí hay algo que se nos escapa, porque no cualquiera empieza a escribir en sumerio antiguo con lo cuniforme. Claro. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de hacer eso? ¿Colocar frases al revés, en idiomas diferentes? Vuelvo a insistir en ese punto porque es lo que más me descolocó cuando lo empecé a estudiar. Claro, pero es que, a ver, ¿Conocía el esoterismo sumerio? Porque eso ya es ir muy claro, lejos. claro, a ver, desde luego es fascinante, porque como no sabemos a ciencia cierta realmente este señor quién fue, lo que sabemos es que tenía un talento maravilloso para el violín y para el canto y que era políglota y que había recorrido mucho mundo también, bueno, pues un poco también por ocultarse y por... Claro,
¿Dónde conocería esta escritura? ¿Cómo sería capaz de plasmarla? ¿Qué tipo de talento tenía este señor? O sea, es que realmente es, él en sí mismo es todo un enigma. Se llegó a reencarnar posteriormente también, como dicen otras personas. No lo sé, ¿por qué conocería él este alfabeto? Es que no estamos hablando del alfabeto hebreo, no estamos hablando del alfabeto árabe, no estamos hablando yo qué sé, otro cualquier idioma de los muchos que este señor dominaba. Es que cuneiforme, Ujú, porque Cagliostro sí que estaba familiarizado con los jeroglíficos, ujú. según dicen, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece como, no sé, me suena como más cotidiano dentro de lo extraordinario que es todo, ¿vale? Pero claro, una escritura cuneiforme, ¿de dónde se lo sacó? No Es podemos, que no lo no sabemos. podemos comparar el egipcio tolemaico, que son No, de épocas modernas, con la claro, escritura cuneiforme que claro, se claro, va miles de claro, años atrás. claro. ¿Dónde se encontraría este señor el punto para poder recoger ese saber? Voy a decirlo así. ¿En qué punto se encontró con alguien o con algo que recogiera ese saber? ¿Cómo lo aprendió? ¿O es que estamos hablando, ya esto ya por rizar el rizo esotérico, ¿vale? ¿O es que estamos hablando de realmente una persona que ha llegado a nosotros como el conde de Saint Germain por ser, digamos que, bueno, un momento en el que se puede conocer más datos históricos de determinados personajes y este señor realmente o este fuera alguien que además, como bien sabes, era capaz de narrar historias de cortes que habían pasado hacía tantísimos años y años y años, pero él era capaz de narrarlo con una intensidad que creaba la ilusión en la gente que le escuchaba que es que realmente él había estado allí Ujú. hacía 3, 4 siglos. Oye, ¿y si había estado? ¿Y si este es un viajero, es un reencarnado, es un... Yo lo que sé es y que estuvo por allí? No lo sé, oye, qué tuvo un gracia me hace. enemigo, había una persona que le tenía mucha manía Bueno, en la corte y contrató a una persona para hacerse pasar por Saint Germain en las calles. Y le dijo, tú di las locuras más grandes que puedas. Conocí a Jesucristo, conocí... para desprestigiarlo. ¿Qué ujú. pasó? Que consiguió el efecto contrario y la gente con esos rumores empezó a engrosar El las historias y mito, leyendas, el misterio. claro. Así que por esa parte ha difuminado un poco la verdad de Saint Germain, porque ya no sabemos si hay cosas que fueron así o qué fue el que contrató para fastidiar la Bueno, imagen pública. sí, bueno, y un señor que también que no comía nunca en público y estaba en todas las cortes, Y va siempre lleno, ¿no? Con piedras con piedras preciosas y... preciosas, talentoso, que no comía nunca en público, en fin, oye, no sé qué decir, que contaba historias maravillosas de cortes que habían pasado hacía, Mm. pues claro, es que es genial. Bueno, pues yo creo que hemos dado unas cuantas pinceladas al libro, a la historia de su contenido, un poco a Saint Germain. Y no sé, yo creo que podemos haber suscitado a las personas que están viendo esto a investigar más y, oye, a lo mejor a entrar en ese camino iniciático oculto en estos libros. ¿No te parece? Sí, claro que sí. Y muy interesante también ver el punto de Saint Germain con todas las sociedades iniciáticas del momento, como fueron, por ejemplo, los Illuminati de Baviera, porque se cree que tuvo influencia Sí. en Westport, ¿vale? Porque se dice que Saint Germain quería evitar a toda costa lo que pasó luego después con el tema de la Revolución Francesa, algo que no le salió, como sabemos también, él fue consejero de Madame Pompadour, etc. Con el rito de los filaleteos, que es un rito martinista, que ahí también tuvo muchísima, porque se dice además que es que él perteneció a este círculo de sabios, porque realmente esta sociedad estaba formada por científicos y por sabios, y que su representación, ellos se vestían, esto lo digo como apunte anecdótico, como la representación que se hace en White Eyes Out, las capas, las máscaras, Ujú. el cordón rojo, el círculo. Bueno, pues ahí también, ese era el rito de los filalateos. Y bueno, incluso también, por ejemplo, Blavatsky dijo directamente que es que había sido la reencarnación o era la reencarnación de Christian Rosenkreuz.
Ah, el sí, sí, esto lo creador, había escuchado. exactamente, fundador del rosacrucismo. Ujú, ujú. De hecho, ahora que mencionas, sí que existen ciertos documentos que apuntaban a que un tal Germain estaba al lado del señor Adam Weishaupt cuando formó la Orden de los Perfectibilistas, que fueron luego los Iluminados de Baviera. Pero claro, a favor, en contra, no se sabe. Lo que sí que se sabe es que influyó mucho en ese aspecto. Claro, y hay muchas personas también pues, que ven en esta Santísima Trinosofía un manual completo sobre lo que serían distintos rituales en grados Es masónicos. que, claro, es que este libro pudo haber creado escisiones de logias diferentes a la masonería, pero tomando en base el propio libro. Sí, bueno, como ya te he dicho, el mismo Cagliostro es el fundador de del rito egipcio en masonería. Mm. Antes has mencionado filalisteo, ¿se llaman? Sí, los filaleteos, es que Ah, tiene un vale. nombre filaleteos. Es curioso porque como has citado a Kubrick con Ice White Shut, Ojos bien cerrados, es que esa película, y ya para terminar, esa película no es una simple película que tú ves y ya está, tiene simbolismos, como por ejemplo aparece el señor Jeffrey Epstein detrás. Bueno, eso, Yo lo vi y me quedé a yo cuadro igual, porque no solo sale Epstein, sale la mujer, Maxwell. claro. O sea, símbolos él quiso colocar a modo de denuncia. Y esa película fue su muerte. No llegó a ver su estreno. Ujú. Pero donde quiero llegar, las túnicas son de esto, de este rito de los ¿Cómo lo llamabas? Filaleteos. Es que no lo conozco. Filaleteos, es que es una palabra que me cuesta. No sabía yo, Sí, son los ritos no martinistas. sabía que existía. Sí, los ritos O sea, tú martinistas. dices que Kubrick se basó en esos ritos para colocarle la vestimenta en Ice White Shut. Sí, efectivamente. Bueno, tampoco tiene mucho más misterio, o sea, aquí siento mucho obviar el romanticismo, No, pero pero bueno, se hace, a ver, el tema de vestir capas es lo primero porque protege, digamos que la identidad, la capa también, si todo el mundo lleva capa, no hay opción a que se exhiban metales, es decir, todo el mundo va vestido igual. Estos llevaban una máscara negra también para borrar la identidad del adepto, de la persona que estaba dentro, y un cordón rojo que simbolizaba pues, bueno, ese compromiso con digamos que con ese camino hacia la perfección. Los ritos de iniciación de esta sociedad martinista pues eran bastante parecidos a lo que se conoce ahora sobre masonería. O sea, la persona que el profano entra con los ojos vendados, estos sí que tienen un altar en el que colocan 3 velas en forma de triángulo, que serían un poco como un simbolismo sobre lo que serían las 3 luces, la Trinidad, etcétera. Y luego sí que están en círculo, ¿vale? Que es donde se coloca al iniciado en el centro, pues un poco como para que sea el centro y también como un círculo protector. O sea, que eso es también un poco lo que sale en la película. bueno, Pero yo también creo que Kubrick lo cogió de ahí porque, claro, a ver, es que visualmente es muy impactante la vestimenta de estos ritos martinistas. la agarraría de ahí, pero también de quizás las fiestas de los Rothschild con Dalí, ¿no? En esa mansión que se ponían las máscaras con el macho cabrío y todo eso. Bueno, yo creo que si la gente supiera realmente perversiones de Dalí, Sí, sí, yo he visto cosas. creo, creo que de verdad se les... Y yo, vamos, Pero bueno, es que tienes a la hija y uno de los padres de la dinastía Rothschild sentados y el centro de mesa es un muñeco quemado de un bebé, sí, todos con la máscara que luego Kubrick. claro, O sea, porque es un poco extraño, sí, ¿no? sí, es un poco extraño y bueno, no sé hasta qué punto no son artificios y juegos que tienen que ver con el surrealismo y la Pero aunque provocación sea y así, cuánto hay. Es que me recuerda un poco también como, a ver, a mí todo esto me recuerda siempre un poco también como las performances de Marina Abramovich. sí. Ah, ¿Sabes sí, qué sí, te bueno, digo? Claro, eso da para un programa claro, entero, pero ¿eh? total, cuando quieras lo Sí, sí, hablamos. sí, eso me gusta. Pues claro, pues me recuerda un poco esa provocación, ¿no? Y me hace siempre, a mí me suscita personalmente, esto es una cosa muy personal, eh, ¿qué hay de verdad y qué hay de Mira, parafernalia? yo te doy una reflexión importante sobre esto. Tú ves a un alto cargo político vistiéndose
como en la fiesta de Dalí, en un acto público, no tiene sentido. Si tú pones a razonar a alguien que tiene un alto cargo y una influencia muy importante, no puede estar haciendo tonterías así. Ujú. ¿Por qué hacerlas? Pues porque hay algo que va más allá de la imagen pública que pueda dar, sino quizás están metidos en logias o cosas extrañas. Bueno, O sea, lo que intento decir, tú sí, tienes que mantener tu imagen, no puedes hacer estas cosas. No puedes dejarte llevar por Dalí en este caso y, mira, vamos a poner aquí un bebé quemado. No puede bueno, ser. pero si tú ya piensas que estás por encima del bien y del mal y que eres el dueño del mundo, pues te va a venir un poco igual Y la entonces, representación que hagas. O si sea, te vas a estar en el claro. jiji y la risa. No lo sé, no lo sé, es complicado. Mm. Que estén metidos en cosas, yo me jugaría un dedo de mi mano. Porque hay. Yo todo. Claro, Me lo vale, pues juego yo he sido todo. más prudente. Venga, vale, los 5. Vale. Bueno, Luz, ha sido un placer hablar contigo de estos temas. Espero que haya suscitado el interés a muchas personas y se pongan a investigar. Y nada, encantado de tenerte aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Como siempre es un placer venir a estar un ratito aquí contigo y de verdad, siempre cuando vengo a tu canal, yo vengo con muchas ideas, pero me encanta porque siempre me voy con muchas preguntas y muchas cositas más para investigar. Muy bien. Y antes de acabar, cuéntanos tus redes sociales para que la gente pueda encontrarte. Claro, pues en Instagram me podéis encontrar como canal _antrópica con K. Eso es. Y sí que me encantaría que os dierais una vueltecita por mi canal de YouTube, que es Antrópica con K. Y bueno, pues ahí tengo una serie de contenidos que voy trabajando poquito a poco y estaré encantada de recibiros allí. Muy bien. Pues con esto dicho, amigos, aquí nos despedimos, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.